Muy buenas, hoy vamos a hablar de triángulos y cuadriláteros. Por empezar por lo más sencillo, un triángulo es un polígono de 3 lados. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, cualquiera que sea la forma que tenga. Vamos a comenzar con los triángulos y con su clasificación. Los triángulos se pueden clasificar según dos maneras. Según los lados. Según los lados de un triángulo, los podemos clasificar en equilátero. Es triángulo equilátero aquel que tiene los tres lados iguales. Tres lados iguales. Equilátero. El que tiene dos lados iguales y uno desigual es isósceles. Ejemplo, este. Si en este caso teníamos estos tres lados iguales, en este caso tenemos dos lados iguales, que son estos dos, y este, sea como sea, desigual. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Dos lados iguales. Isósceles. Y por último tenemos aquel que tiene los tres lados desiguales, sea cual sea su forma. Tres lados desiguales. Escaleno. Esta según la clasificación es la clasificación según los lados. Según los ángulos los podemos clasificar de la siguiente manera. Triángulo rectángulo. Aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. Este ángulo recto y un ángulo recto se suele representar de la manera que lo acabo de hacer. Dos líneas, una paralela a esta, otra paralela a esta, como formando un cuadrado y con un punto en medio. Ángulo recto. Esto será ángulo recto y será triángulo rectángulo. Otro es aquel que tiene los tres ángulos agudos. Por supuesto, en este caso, o si no por lo menos lo aclaro, los otros dos ángulos son ángulos agudos, menores de 90 grados. Se llama acutángulo el que tiene todos los ángulos agudos. Es lo más frecuente. Estos tres ángulos son agudos. Acutángulo. Tenemos por último uno que se llama obtusángulo. Obtusángulo es aquel triángulo que tiene uno de los ángulos, en este caso este, si aquí teníamos un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo obtuso. Los otros dos ángulos vuelven a ser agudos. Clasificación de triángulos según los lados. Triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Tres ángulos, tres lados iguales, dos lados iguales
tres lados desiguales. Según los ángulos, cuando tiene un ángulo recto, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Cuando tiene tres ángulos agudos, estamos hablando de un triángulo acutángulo. Cuando tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Esto es la clasificación. Hemos dado por supuesto una cosa que ahora la vamos a describir y es la suma de los ángulos de un triángulo. La suma de los ángulos de un triángulo. Se podría hacer de muchas maneras, hay muchas formas de demostrarlo. Lo más fácil sería partir de un triángulo equilátero y de la propiedad que habíamos visto en el bloque anterior sobre los ángulos centrales, pero aquí lo vamos a dar pues, por descrito. No lo vamos a demostrar, no es tampoco tan sencillo. Lo siguiente, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Es decir, tenemos un triángulo cualquiera, como pueda ser este. Tenemos unos lados A, B, C. Tenemos unos ángulos interiores A, así se denota el ángulo, B, haciendo referencia al ángulo con la letra del vértice, C, y podemos decir que A, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados, siempre. Vamos a ver ahora un ejemplo como sigue. Tenemos un triángulo de la siguiente manera. Ángulo de A, B y C. Y tenemos los siguientes ángulos. Este ángulo son 60 grados. Este ángulo de aquí son 45 grados. Y debemos determinar este ángulo. Bien, pues si tenemos el triángulo ABC, ya vamos a aprender un poquito de notación sobre los vértices, sobre estos tres puntos ABC. Dibujamos un pequeño triángulo, así se define el triángulo ABC. Bien, pues si sabemos que los ángulos A más B más C suman 180 grados y sabemos además que el ángulo A son 60 grados. El ángulo B son 45 grados. Pues nos falta determinar el ángulo C. Perdón, corrijo aquí. El ángulo C son 45 grados y nos falta por encontrar el ángulo B. Bueno, pues si A más B más C suman 180 grados, entonces será que 60 grados, que es A, más el ángulo B que desconocemos, más C, que son 45 grados, es igual a 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo B serán 180 grados. Recordad, esto es como una ecuación, es una ecuación en realidad. Este sumando y este sumando, estos dos números que están sumando a este lado de la ecuación para que nos quede
en este lado despejada esta incógnita, vamos a coger esto y los vamos a pasar al otro lado de la igualdad, y como ambos están en este lado sumando con sentido positivo, los vamos a pasar restando. 180 grados menos 60 grados menos 45 grados. Y de aquí sacamos que B, el ángulo B que no teníamos, es igual a 75 grados. Con esto terminamos la parte de triángulos y vamos a pasar ahora a ver cuadriláteros. Vamos a clasificar los cuadriláteros. Voy a comenzar haciendo una tabla y a toda velocidad y a continuación los describo. Bien, vamos a empezar. Comenzamos con lo siguiente. Vamos a poner primero aquellos cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2. Como por ejemplo el cuadrado. El cuadrado es un caso particular en el que no son paralelos 2 a 2, bueno, son paralelos 2 a 2, pero tienen los 4 lados iguales. Vamos a verlos. Cuadrado. La representación es la siguiente. Esto es un cuadrado. ¿Qué tiene de particular? Que tiene 4 lados iguales. Y los ángulos son todos rectos. Vamos a ver. Estos ángulos son los 4 ángulos rectos. Y además los lados son todos iguales. Estamos hablando del cuadrado. Siguiente, rectángulo. ¿Qué tiene el rectángulo de particular? Ahora lo vamos a ver. Tiene los lados paralelos 2 a 2, como todos los que vamos a mencionar en este grupo, pero tiene la siguiente particularidad. Tiene los lados iguales 2 a 2. Los lados paralelos iguales. En este caso, si este lado, vamos a llamarle, por cambiar un poco la nomenclatura, A, este volverá a ser A, y si este es B, este volverá a ser B. Son iguales de esta manera. ¿Qué sucede con los ángulos? Pues los ángulos también son todos rectos. Aquí lo vemos, ángulos rectos todos ellos. ¿Qué otras tipologías hay? Rombos. ¿Qué tiene el rombo de particular? Vamos a hacerlo tumbado para que no nos ocupe mucho más espacio. Y el rombo, igual que en los casos anteriores, voy a hacer lo siguiente. Esto es una forma, pues la forma que vamos a tener de marcar estos lados como paralelos. Los que tienen dos líneas, estos dos son paralelos y estos dos también. En el caso de los lados del rombo sucede lo siguiente. Los 4 lados del rombo son iguales. Es decir, cada uno de estos 4 lados es igual, pero lo que sucede es que los ángulos no son todos iguales.
tienen los ángulos iguales 2 a 2, pero son iguales los opuestos. Es decir, este ángulo es igual a este y este es igual a este. Esto es lo que sucede en el rombo. Lo siguiente que hay es el romboide. Vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Como en todos los de este grupo, los lados son paralelos 2 a 2, pero en este caso, vamos a hablar ahora de los lados son iguales 2 a 2. Como en el caso del rectángulo, lados paralelos iguales. Es decir, si este lado le llamamos A, este vuelve a ser A, si este es B, este vuelve a ser B. ¿Y qué sucede con los ángulos? Los ángulos también son iguales 2 a 2, pero los opuestos. Es decir, este ángulo es igual a este y este es igual a este. Y con esto se termina la clasificación de los cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. Y ahora comenzamos la clasificación con los que tienen dos lados paralelos. Y que se llaman trapecios. Bien, el primer tipo de trapecio que vamos a tener es el trapecio. Voy a hacer primero un pequeño dibujo aquí abajo para aclarar una cosa, para dar un dato sobre los trapecios. Voy a dibujar un triángulo, cualquiera, escaleno, ¿vale? Podría ser isósceles, podría ser de cualquier tipo. Y voy a hacer lo siguiente, voy a cortarlo por una línea paralela a la base. Lo que se genera en este caso es lo siguiente. Se genera un trapecio porque la característica del trapecio es que tiene dos lados paralelos, en este caso la base y la base menor o la cara superior. Así es como se generan todos los trapecios, independientemente de cuál sea el tipo de triángulo. Vamos a continuar. Trapecio, hemos dicho rectángulo. ¿Qué tiene el trapecio rectángulo? Bueno, pues lo vamos a dibujar. Si se llama rectángulo es porque tiene un ángulo recto. En realidad, por la característica de que este lado y este lado van a ser paralelos, en realidad no va a tener uno sino dos, pero vamos paso a paso, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir sobre los lados de un trapecio rectángulo? Nada. No se puede decir nada. Pueden ser alguno de ellos iguales, estos dos podrían ser iguales o estos dos, pero no hay nada, no tiene ninguna particularidad. Lo que tiene de particular es lo siguiente. Tiene dos ángulos rectos. Que son estos dos, este y este. Eso es todo lo que se puede decir sobre el trapecio rectángulo.
El siguiente tipo de trapecio es el trapecio isósceles. ¿Qué tiene de particular el trapecio isósceles? Pues lo siguiente. Cuando hablamos antes de que se generaba o de que se podía generar como el corte de un triángulo por un lado paralelo a la base o por una línea recta paralela a la base, estos dos lados son paralelos, pues este sería lo que se haría con un triángulo isósceles, lo que se obtendría sería un trapecio isósceles, es decir, ¿qué tiene este de particular? Pues que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir sobre sus lados? Pues que tiene lados no paralelos, iguales. ¿Qué podemos decir sobre los ángulos? Bueno, pues como estos dos lados son paralelos y estos segmentos son iguales, o estos lados son iguales, sucede lo siguiente, este ángulo y este son iguales y estos dos también vuelven a ser iguales. Es decir, son los ángulos iguales 2 a 2. Por último, lo que tenemos entre los trapecios es el trapecio escaleno. Si un triángulo escaleno era un triángulo que tenía todos los lados desiguales, diferentes, con un trapecio escaleno lo único que sucede es que tiene la base y la cara y el lado superior paralelos. En todo lo demás, de todo lo demás no se puede decir nada. Es decir, paralelos, pero no se puede decir nada sobre los lados, no tiene lados iguales o no necesariamente. Podrían ser iguales estos dos lados y no dejaría de ser escaleno. Y lo mismo sucede con los ángulos, no se puede decir nada sobre ellos, no tiene ángulos rectos ni tiene ángulos iguales. Lo último que nos queda dentro de los cuadriláteros es el trapezoide. El trapezoide, ¿qué tiene de particular? Nada. Tiene lados desiguales, no tiene lados paralelos, no tiene lados iguales. Podría cumplir alguna de esas condiciones, pero no entra en la clasificación de ninguno de los anteriores. Y así son los trapezoides. Y con esto terminamos la clasificación de los cuadriláteros y solo nos queda por decir una cosa más. Y es la siguiente. Suma de ángulos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Esto, igual que en el caso de los triángulos, no lo vamos a demostrar, pero sí podemos decir lo siguiente. Todos los polígonos del mismo número de lados suman sus ángulos interiores la misma cantidad. En el caso de un triángulo estamos hablando de 180 grados. En el caso del cuadrilátero estamos hablando de 360 grados. Se puede comprobar en un cuadrado o en un rectángulo que si todos sus ángulos son rectos y tiene 4 ángulos interiores, cada uno de ellos de 90 grados, 4 por 90, 360 grados. Y eso es todo por hoy. Adiós.